El crimen contra el candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas es el extremo de la violencia que estamos viviendo en este país. Si tú me escuchaste en lacarpa.com.mx en semanas pasadas, hablábamos del asesinato del candidato a Vallehermoso en Tamaulipas, de un candidato panista de esa alcaldía que fue asesinado juntos con su hijo precisamente por el crimen organizado. Todos los políticos de aquel estado están temblando y bueno, finalmente aquí está la consecuencia. El problema es que por años en aquellos estados de la República, tanto en Chihuahua, tanto en Sinaloa, en Sonora y por supuesto también en Tamaulipas y en Durango, han venido operando los integrantes del crimen organizado sin que alguien les ponga un hasta aquí. ¿Quién se ha atrevido? Corre la suerte que hoy corrió el candidato Rodolfo Torre. La sociedad, por supuesto, en general, pero en particular los políticos, empezando por el presidente de la República, están indignados por este crimen. Creo que es correcto hacerlo, pero me pregunto yo, como se los platicaba las semanas pasadas, ¿qué pasa cuando asesinan, por supuesto, a periodistas? Y estoy hablando del crimen organizado. ¿Qué pasa cuando en la guerra contra el narco hay civiles en medio de esta guerra? ¿Qué pasa cuando los narcotraficantes interceptan a los policías federales, como ocurrió en semanas pasadas, y los emboscan y hay 7 federales muertos y 5 federales heridos? ¿Por qué no decimos como sociedad ya basta? Hay que recordar que es la primera vez en la historia de nuestro país que se habla de la mano metida directamente, no solo la mano, el dinero de los sicarios y de los narcotraficantes del crimen organizado metido en las elecciones. Estamos hablando hoy abiertamente de las narcoelecciones en México. El Estado mexicano está sin duda en un problema. Basta de que el Estado nos tire un rollo, nos tire un discurso y no tengamos acciones en concretas, pero también basta de que tú y yo estemos con las manos cruzadas y no protestemos, como lo hicieron, por ejemplo, los españoles en manifestaciones multitudinarias a causa de los atentados de la organización vasca ETA. Cuando la sociedad dijo hasta aquí, en ese momento la organización vasca ETA puso un límite. Nosotros como sociedad tenemos que poner un límite. Lo que ocurrió es doloroso, no solamente en el ámbito político, tiene que dolerte a ti que me estás viendo, a ti que me estás escuchando, por sentido común, porque muy pronto ellos van a estar en tu casa, van a estar en la mía, van a estar en estas grandes ciudades donde ya operan, por ejemplo, en el DF, en Tepito, están operando los Zetas y finalmente nos van a sacar incluso de las casas como ha ocurrido en estados del norte del país, donde los sicarios han amenazado, han extorsionado hasta que la gente se va de sus casas, se quedan con sus inmuebles impunemente. Basta de lo que está pasando en México. Sí, es responsabilidad de las autoridades y del Estado mexicano, pero nosotros también como sociedad tenemos nuestra responsabilidad. Es de sentido común, no lo olvidemos. También tenemos que participar en la guerra contra el crimen y decirles, ya basta.